Comienza 11:40 AM, Manantial de Música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Me acompaña, como los últimos jueves, mi hermano Héctor Marfil, y él ya está listo para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, sea cual sea. Para eso te vamos a dar los números aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Son los números que tú ya conoces aquí de la estación. Además te voy a dar mi número de celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Y también, si quieres enviarnos un correo electrónico, nuestro mail es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendoa_lapalabra@hotmail.com. Y así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas hemos hablado del Espíritu Santo. Hoy queremos continuar. Hablamos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, porque antes estábamos hablando del bautismo en agua y, si recuerdas, de varias doctrinas católicas. Hoy queremos seguir hablando del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos principalmente de las evidencias de que tenemos el Espíritu Santo. Esto es de lo más importante. Las principales evidencias son la santidad. El que tiene el Espíritu de Dios camina en santidad, lo intenta con todas sus fuerzas. Y la segunda, el que tiene el Espíritu de Dios predica, pero predica la palabra de Dios, predica el Evangelio verdadero. La evidencia no es... no es que lo que pasó al principio. Es decir, la evidencia que tienes el Espíritu no es si caes al suelo, si danzas, si hablas en lenguas. La evidencia es lo que pasa después. Y hablar de estas señales equivocadas o falsas es lo que queremos empezar a hacer. Queremos empezar a analizar esto. Queremos hablar de algunas denominaciones. Por ejemplo, de la iglesia pentecostal. Pero antes de hablar de esto, antes de hablar de estas doctrinas, de dónde salieron, queremos hablar sobre la historia de la iglesia. Para llegar a esto, cuando leemos la Biblia, vemos los evangelios, vemos la vida de Jesús, vemos a Jesús predicando. Y de hecho confrontando a los judíos, confrontando a los fariseos, a los religiosos de aquella época. Eso era lo que hacía Jesús. Eso y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Jesús muere en la cruz. Jesús después resucita y regresa a hablar con los discípulos. Les dice que no se vayan, que vendrá la promesa, que vendrá el Espíritu Santo. Después vemos en Hechos 2 el cumplimiento de la promesa. Vemos en Hechos 2 cómo se derrama el Espíritu. Y ahí prácticamente en Hechos 2, en el día de Pentecostés, ahí nace la iglesia cristiana. Esa es la iglesia cristiana verdadera, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Ahí mismo, por todo el libro de Hechos, se ve cómo crece la iglesia, cómo los discípulos la expanden. Primero los apóstoles, luego se une Pablo también. Eso es lo que se ve por todo el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu le habla a Felipe, cómo el Espíritu le habla a Cornelio, cómo el Espíritu le habla a Pedro, cómo el Espíritu Santo actúa. Después de Hechos, se ven las cartas de Pablo, algunas de Pedro y Juan también, a la iglesia, a las iglesias ya establecidas.
Juan es el último que escribe. De hecho, Apocalipsis es el último libro que incluye la Biblia. Todos los que escribió Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, el Evangelio de Juan también, Apocalipsis, se escribieron entre el año 90 y 95 después de Cristo, y ahí se cerró el canon. Ahí se cerró la revelación. Juan murió en el año 100 y con él termina la era apostólica. Después de ahí hay un periodo de lo que llamamos la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Aún no hay divisiones. De ahí hasta el comienzo del siglo IV, la iglesia cristiana seguía creciendo, pero estamos hablando de estos 3 siglos más bien. Estamos hablando de una época donde no había sacerdotes, mucho menos papas desde luego, donde la cristiandad se vivía en secreto, donde los cristianos se tenían que reunir en cuevas, en catacumbas, y sin embargo la iglesia crecía y a Roma esto le preocupaba. Roma era enemiga de los cristianos, por eso los capturaban, los echaban a los leones, los crucificaban en el Coliseo, los quemaban vivos. Los cristianos eran asesinados, eran exhibidos, y esto lo hacía a Roma para que disminuyeran en número y para que la gente tuviese miedo a unirse a los cristianos. Pero la iglesia siguió creciendo a una costa de la vida de las personas. Así era la vida cristiana. La iglesia primitiva, perseguidos, no tenían templos, vivían escondidos, pero el cristianismo crecía y en mucho era gracias a eso, a la sangre de los mártires, a la sangre de cristianos dispuestos a dar su vida por el Evangelio, a dar su vida por Jesucristo. Todo esto hasta que llegó, yo creo que ya has escuchado de esto, lo hemos predicado algunas veces, hasta que llegó un emperador llamado Constantino, que dice que se convirtió al cristianismo. Y firma el primer convenio de tolerancia a los cristianos. Lo hace más por cuestiones de política, por ser popular entre los cristianos, porque los cristianos ya eran muchos. Quería unir a los cristianos con los romanos y aparentemente lo logró. Con el paso de tiempo incluso se dice que cristianizó a Roma. Es decir, hizo de la religión cristiana la religión oficial. Los cristianos dejaron de ser perseguidos. Los cristianos gozaron de paz y pasaron a ser perseguidores y pasaron a gozar de privilegios. Legalizó la religión cristiana. Pero Constantino le mezcló cosas paganas. Mezcló el cristianismo con el paganismo. En ese entonces, algunos, yo creo que la mayoría de los cristianos, entre comillas, pensaron que era una bendición. Claro que era una bendición dejar de ser asesinados. Pensaban que era una bendición dejar de ser perseguidos. Aunque la mayoría, pero no todos, siempre hubo quien reconoció que Constantino no provenía de Dios. De ahí, de Constantino en adelante, es donde se comienza a gestar la Iglesia Católica. No hay una fecha en específico de su creación, pero se comienzan a dar las primeras herejías. Pero te digo, no hay una fecha clara. Nadie te podría decir, aunque ellos digan que Cristo la fundó, no es así. La iglesia nace después, la iglesia católica nace después de Constantino y gracias a Constantino, ¿no? Pero hay un tiempo donde no se distingue una de la otra, nos guste o no. Hay un tiempo que hablar de la iglesia cristiana era hablar de la iglesia católica, es decir, eran la misma. Y a veces los cristianos se pelean por esto, ¿no? Cuando los católicos dicen, es que esta es la más antigua, y los cristianos se pelean. Pero hubo un tiempo en que la iglesia católica era la iglesia cristiana, no había otra. Pero si te fijas, esto no quiere decir nada, al contrario, comprueba lo que dice la Biblia.
comprueba que es la gran ramera, ¿no? El Señor le llamaba ramera siempre a una iglesia que primero le ha pertenecido y después se separa. Y eso es lo que pasó con la iglesia católica. Es decir, los cristianos no debemos pelearnos cuando ellos dicen, no, pero esta es la más antigua. Sí que lo es. Cuando ellos dicen, esta es la iglesia cristiana desde antes. Sí que lo era. Precisamente por eso es la gran ramera. Porque era del Señor, pero se apartó del Señor. Pero nos guste o no nos guste, hubo un tiempo que hablar de la iglesia cristiana era hablar de la iglesia católica. Eran una misma. Constantino, cuando según él se convirtió, decíamos ahorita que introdujo cosas paganas, él seguía adorando a sus dioses, entre ellos al dios Sol, ofrecía cultos paganos. Él se llamó a sí mismo sumo pontífice. De ahí en adelante nació esto del sumo pontífice. Y los cristianos, a partir de ahí, empiezan a obtener privilegios. No solo dejan de ser perseguidos, son tomados en cuenta para temas públicos, para temas políticos. Se separó el clero, los sacerdotes, los altos rangos, de ahí nacen. Constantino construye los primeros templos, construcciones hermosas, pero más parecidas a las de los paganos, a las de los judíos. Porque el cristiano no tiene templo. La vida cristiana es las personas siendo templo de Dios. Hoy es incorrecto, demasiado incorrecto y demasiado ignorante cuando decimos vamos al templo, cuando le llamamos al lugar de reunión templo. No hay templo. El templo del Espíritu Santo son las personas. A partir de Constantino, de ahí en adelante, hasta la Reforma protestante, los papas tenían poder ilimitado. Reyes y emperadores se arrodillaban ante ellos, tenían poder absoluto y fueron agregando dogmas de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, en el año 354 decretaron que Cristo nació el 25 de diciembre y comenzaron a celebrar la Navidad. En el año 375 comenzaron lo que llaman la veneración de ángeles, la veneración de los santos muertos. Y en ese año comenzaron también el uso de imágenes. En el año 375, en el año 381 empiezan a orar a María. En el año 394 empezaron las misas como un rito diario. En el año 553 declaran a María Virgen Eterna. En el año 600 empiezan a orar a los santos muertos oficialmente. Es decir, la iglesia acepta el culto a los muertos. En el año 850 empiezan a usar el agua bendita. En el año 1079 se impone el celibato a los sacerdotes. En el año 1090 se empezó a usar el rosario. En el año 1184 empieza la Inquisición de los herejes, es decir, la iglesia católica empieza a asesinar a todo aquel que no se sometía a sus creencias, al que no creía como ellas. Y esta duró por varios siglos, la Inquisición. En el año 1190 es cuando empiezan la venta de indulgencias para llegar al cielo. En el año 1215 definen lo que llaman en la misa la transubstanciación. En el año 1215 también implementan la confesión al sacerdote y todo esto no basado en las escrituras, pero ellos estaban confiados, ellos tenían el control, nadie leía la Biblia. La gente les tenía que creer a ciegas y estamos viendo que incluso si no lo creían, eran declarados herejes. El que se rebelaba era declarado hereje y asesinado. Cuando alguien quería traducir la Biblia, era asesinado también. Y para acabar pronto, en 1229 prohibieron la Biblia. Fue prohibida la lectura de la Biblia para los laicos. Solo los sacerdotes, los monjes, el clero la podía leer. Fue el Papa Inocencio II el que hizo la prohibición.
Por eso vivían tan confiados, por eso hacían lo que querían, por eso tenían al pueblo controlado, porque tenían la Biblia bajo control. Hasta que vino la Reforma protestante. La Reforma lo que quería era regresar al catolicismo, al cristianismo primitivo. La Reforma comienza con un monje católico, con Martín Lutero. Y lo que se logró gracias a esa reforma, entre muchas más cosas que ahondaremos después, es que la iglesia oficial perdiera el dominio de la Biblia, que la Biblia empezara ahora sí a ser traducida a varios idiomas, aunque a muchos les costó la vida. Lutero la tradujo al alemán, Tyndale la tradujo al inglés y así empezó a crecer y a expandirse la palabra de Dios. En el año 1526, la Iglesia Católica se reunió para quemar miles de versiones del Nuevo Testamento que había impreso Tyndale. ¿Imaginas eso? ¿Imaginas que esta fuera la iglesia de Cristo? Pero aún así ya nada pudo detener el avance de la Biblia. Gracias a eso, tú tienes una Biblia en tu casa. Gracias a esa reforma, tú, incluso los católicos, gracias a esa reforma, hoy tienen la Biblia en su casa. Aunque ellos se jactan y dicen, oye, pero la Biblia fue hecha por la iglesia católica, el canon... Sí, pero ellos no te dejaban leerlas. Gracias a la Reforma protestante, incluso hoy los católicos pueden leer la Biblia. ¿Te das cuenta? La iglesia siguió haciendo decretos. En el 1545 declaran que la tradición es lo mismo que la Biblia. ¿Qué es la tradición? Todo lo que habían inventado, como no viene en la Biblia, ellos dicen, pero tienen la misma autoridad. Aunque no esté en la Biblia, tenemos la misma autoridad. Eso es a lo que llaman tradición, a sus inventos. Esa es la justificación hasta el día de hoy. Todo lo que ellos declaran es palabra de Dios, igual que la Biblia, aunque contradiga la Biblia, aunque después se tengan que echar para atrás, como con el tema del limbo, que hoy dicen que no existe. Así siguió, hasta que la Iglesia Católica ya no puede sostener la prohibición. En 1962 levantan la prohibición de leer la Biblia al pueblo laico. Ahora ya todos pueden leerla. Hace apenas un poquito más de 50 años atrás, antes de eso, estaba prohibido leerla. ¿No te das cuenta? Por eso nuestros abuelos no la leían. Por eso muchos de nuestros papás no la leían. Por eso los católicos no la leían. ¿Te das cuenta? ¿A poco puede ser eso? La iglesia de Cristo. Es clarísimo que esta iglesia, la iglesia católica, no es la iglesia del Señor. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que sigue es, lo que a nosotros hoy vamos, si es la iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia evangélica, todas las denominaciones que hoy hay, son la iglesia de Cristo. ¿Cuántas denominaciones conoces? Bautistas, adventistas, metodistas, pentecostales, luteranas, reformadas, puritanas, presbiterianos, anabautistas, carismáticas, episcopales, aleluyas, apostólicos, sabáticos, más las que se acumulen. La reforma la empezó Lutero en Alemania, decíamos ahorita. Lutero era un monje católico. Lutero fue declarado hereje por la Iglesia Católica, lo cual yo creo que el que la Iglesia Católica declara hereje viene siendo un halago, ¿no? Era hereje para la Iglesia Católica, pero era un instrumento del Espíritu Santo. Era un instrumento de Dios. El Espíritu empezó a mover a Lutero. Lutero ya protestaba contra la vida de lujos de los papas, contra la vida que se daban, pero la gota que derramó el vaso fue cuando la Iglesia Católica
con el fin de terminar la Basílica de San Pedro para reunir fondos, se puso a vender indulgencias. El lema que usaba la Iglesia Católica era: tan pronto la moneda suene en el cofre, tu familiar sale del purgatorio. Y bien, si no tienes a nadie en el purgatorio, de todos modos, si cooperas, las indulgencias serán para ti. Ahí Lutero explotó. De ahí nacieron las 95 tesis que fue y clavó a la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Con eso se declara enemigo de las creencias católicas. La Iglesia lo hizo comparecer varias veces para que se retractase de todo lo que había, de las ideas, de las 95 tesis, de algunos libros que ya incluso había escrito, y Lutero siempre se mantuvo. Claro que puedo retractarme, decía Lutero, siempre y cuando me muestren con la Biblia que estoy equivocado. Y alguna vez cuando lo amenazaron con cortarle la cabeza, dijo: si tuviese 1000 cabezas, 1000 cabezas daría por mi Señor. Eso es lo que pasó con Lutero. Lutero rechazó la autoridad del Papa, sus concilios, hasta que el Papa León le condenó, lo excomulgó, le dijo, lo declaró hereje, en una bula que incluso Lutero quemó públicamente en el año 1520. Lutero después tuvo que andar escondido, tuvo protectores, un protector, era Federico de Sajonia, pero ya sus ideas estaban entrando al pueblo. Una parte, si tú quieres, pequeña. Siempre acuérdate de las palabras de Jesús. El camino es angosto y pocos son los que lo hallan. Tú puedes decir: oye, con todo y la Reforma le hicieron cosquillas a la Iglesia Católica, nada. Mira la Iglesia Católica creciendo igual de grande. Eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios dice que el camino es angosto, la puerta es angosta y pocos son los que lo hallan. Aquí con Lutero hubo pueblo en Alemania que empezó a abrir los ojos. De ahí nace la Reforma, de ahí nace la Iglesia luterana. El luteranismo se basa en que el hombre puede salvarse, que es salvo solo por fe, que es salvo por la gracia de Dios, que las buenas obras no son necesarias para salvación. Pero no quiere decir, como hoy muchas iglesias creen y predican, que no debes de hacerla. Lutero batalló mucho tiempo con el libro de Santiago. Lutero se convierte gracias al libro de Romanos y por mucho tiempo creyó que el de Santiago le contradecía. Hasta que un día Dios, el Espíritu Santo, le revela que son libros que se complementan, que claro que eres salvo por fe, pero Santiago dice: la fe sin obras es muerta, y eso también lo creyó Lutero. Lutero lo que hizo y lo que quería era que la Biblia pudiese estar abierta a todos. Lutero declaraba que todos podíamos interpretar las sagradas escrituras. No sé si conozcas las solas de Lutero, se le llaman así. Lutero dijo que solo por gracia, solo por fe, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Así nació la Reforma en Alemania. Mientras Lutero estaba en Alemania, Calvino hacía lo propio en Suiza y en Francia. John Hus hacía lo propio en Escocia. La Reforma ya nadie la pudo parar. Ahí empezaron a surgir las iglesias. Por ejemplo, en Escocia nace la iglesia presbiteriana. En Inglaterra nace la iglesia anabaptista. Y en Alemania, desde luego, la iglesia luterana. Pero hay un pero que es como hoy está la iglesia, nace desde aquel tiempo. La iglesia, desde el principio, surgieron diferencias. Claro que es bueno la intención, porque no era de Lutero, era de Dios, que todos podemos interpretar las escrituras, pero cuando se abre la escritura a todos, empiezan a surgir
diferencias. Por ejemplo, Calvino se separa de Lutero, porque Lutero, la iglesia luterana, seguía venerando santos. La iglesia luterana creía en la ascensión de la Virgen y varias cosas más con las que se quedó Lutero. Entonces Calvino emprende un camino aparte de Lutero. De hecho, la mayoría de las denominaciones que hoy conocemos vienen más de Calvino que de Lutero. De Lutero solo salió la iglesia luterana. De Calvino salieron todas las demás. Calvino prácticamente rechazó todos los sacramentos de la iglesia católica. Pero así es como tú ves la iglesia que hoy se denomina cristiana, evangélica, y han surgido así las denominaciones, por diferencias entre sí. Sin embargo, una a otra se creen que son correctas, todas son correctas, la mayoría piensa esto. Prácticamente lo que las une es el rechazo a la iglesia católica, ¿no? Pero de ahí en más, aunque sean distintas, creen que son correctas. La base de toda iglesia protestante son estas dos creencias que nacen con la Reforma. La Biblia es la única autoridad y que somos salvos solamente por fe, por medio de la gracia. Pero de ahí en más, difieren en demasiadas doctrinas. Yo no sé si te ha pasado, tú buscas en internet, por ejemplo, las creencias de la Iglesia Católica y encuentras sus creencias, sus doctrinas, su información. Tú buscas a los testigos de Jehová y también lo encuentras, cómo nacieron, en qué creen, cuáles son sus doctrinas, etc. Buscas a los mormones y pasa lo mismo. Pero buscas a la iglesia evangélica y pues lo primero que vas a encontrar es ¿cuál de todas? ¿Por qué? Porque hay, no sé si miles, pero tal vez cientos sí hay de denominaciones. Metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos, neopentecostales, apostólicos, luteranos. Es increíble lo que ha pasado, lo que se ha hecho. Algo que claro que era bueno, algo que nació en el corazón del Señor. Hoy se ha tomado tan a la ligera. Hoy ha pasado todas estas separaciones en la iglesia que se dice cristiana. Calvino fundó la iglesia reformada en 1520. De ahí, los primeros que se separaron fueron los anabaptistas en 1525. ¿Por qué? Porque ellos querían una reforma más grande, más profunda, una reforma total. ¿Sabes qué pasó? Se separaron de ellos. ¿Y sabes qué pasó? Que los protestantes, en este caso la iglesia reformada, hicieron como su inquisición también, de lo que venían huyendo de la iglesia católica, de lo que tanto criticamos, de la inquisición que mataba a los que declaraban herejes. La iglesia reformada lo hace con los anabaptistas. También mataban a los que no pensaban como ellos. También mataron incluso católicos en algunas ciudades. La iglesia reformada llegó a Inglaterra cuando el rey Enrique VIII rompió con la iglesia católica. Ahí se llamó iglesia anglicana, ahí nace la iglesia anglicana. Y de esta iglesia es de donde salen más ramas. Nosotros tenemos ahí un dibujo como un árbol. Sería bueno, no sé si quisieras tenerlo, cómo se fueron haciendo todas las ramitas. Si nos mandas tu correo en un mensajito de texto, te lo hacemos llegar para que te ubiques más o menos de lo que estamos hablando. De la iglesia anglicana en Inglaterra, te decía, de ahí salieron más ramas. De ahí salió la iglesia bautista. En 1609 comenzó, aunque se hizo oficial en 1644. De la iglesia anglicana también salió la iglesia metodista. La iglesia metodista nace con un movimiento de cristianos encabezados por John Wesley y George Whitefield. Yo creo que los has escuchado. John Wesley y George Whitefield.
¿Sabes cómo nació la iglesia metodista? Estos formaron un grupo que se reunía a estudiar Biblia, visitaba a pobres y enfermos y predicaban al aire libre. John Wesley fue quien envió misioneros a Norteamérica. El principal fue alguien de apellido Hasbury. Él mismo, John Wesley, venía a Norteamérica y Jonathan Edwards fueron los principales predicadores que trajeron el evangelio acá a Norteamérica y después a toda América. Acá la iglesia en Norteamérica llegó desde 1760, pero se hizo oficial en 1784. La iglesia, la que llegó primero acá a este lado, es la iglesia metodista episcopal en los Estados Unidos. Los metodistas, como John Wesley, creen en el libre albedrío, no en la predestinación. Creen en la Trinidad, creen en el bautismo, en la cena del Señor. Ellos bautizaban niños, como la católica. Pero todo esto es parte importante de su credo. Los bautistas nacen desde aquel entonces con un credo parecido. Los bautistas, decíamos, salen de la iglesia anglicana, aunque no tienen un fundador claro como los metodistas, sino que fueron varios grupos, pequeñas congregaciones que pensaban que la iglesia anglicana necesitaba reformas mayores. Entre lo que creen y practica la iglesia bautista, estos no bautizan menores, a diferencia de los metodistas. Y al principio también sufrieron persecución de parte de la iglesia anglicana, fueron dispersados y ellos llegaron a Norteamérica antes, en 1639. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres llamarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. Ahora, lo que quería que vieras con toda esta historia de la que estamos hablando es toda la denominación que hoy existe, todas tienen credos parecidos. Todas las que descienden de Calvino tienen credos parecidos. Entonces, ¿por qué las separaciones? Todas nacen, pues se le podría llamar como de reformas menores, de reformas a las iglesias reformadas. Por ejemplo, John Wesley, así lo declaró él no quería formar la iglesia metodista. Él pertenecía a la iglesia anglicana, pero él cuando está dentro de la iglesia anglicana, ve a la iglesia que ha caído en frialdad, ve a la iglesia que ha caído en la comodidad, ve a la iglesia sumiéndose en la religiosidad. Y lo que hace es levantar la voz. Y lo que pasa es que la iglesia lo corre. Y de ahí nacen los metodistas. Pero así ha sido siempre. Lo mismo fue con el movimiento bautista. Ellos no querían salir, pero los corrieron y hasta los persiguieron. Desde Lutero ha sido así. Lutero no quería salir de la iglesia católica. Lutero quería despertarlos. Lutero quería que recapacitaran, que volvieran a Dios. Y él quería quedarse dentro de esa iglesia. Pero como levantó la voz, lo corrieron y hasta lo persiguieron. Así pasó siempre. Lo increíble es, por ejemplo, hablando de Lutero. Lutero levanta la voz. Lutero no es escuchado, es corrido, es declarado hereje. Se forma la iglesia luterana y luego Calvino le muestra a Lutero que hay más cosas que cambiar. Y Lutero, que quería cambiar la iglesia católica, se niega a cambiar la iglesia luterana. Entonces Calvino por eso emprende su camino y funda la iglesia reformada. Después, dentro de esta iglesia reformada, hay quien les dice que hay más cosas que cambiar. Y ahora Calvino se niega. Y de ahí nace la iglesia anabautista. Los anabautistas no querían salir de la iglesia reformada, pero son corridos
perseguidos e incluso muchos asesinados por la iglesia de Calvino. No sé si me estoy explicando. La iglesia reformada después llegó a Inglaterra, donde decíamos se llama la iglesia anglicana. Y ahí mismo en Inglaterra la iglesia se vuelve fría. La iglesia cae en pasividad, en religiosidad. Entonces se levantan voces que les dicen que deben cambiar. Pero esas voces terminan siendo corridos y perseguidos, así como los bautistas, así como los metodistas. Así empezaron ellos. Wesley quería despertar a la iglesia, pero la iglesia termina persiguiendo a Wesley. Desde el principio, así ha pasado muchas veces. La iglesia termina enfriándose, pero cuando alguien levanta la voz, terminan persiguiéndolo. Yo no sé si te das cuenta que es lo mismo que pasa hoy. Cada denominación así ha nacido. De los anglicanos salieron los bautistas. Luego de ahí salieron los cuáqueros. Después salieron los episcopales. Luego salieron los metodistas. De los metodistas salió una ramita que se llama los salvacionistas, que no sé si los has escuchado. También se les conoce como Ejército de Salvación. De los metodistas surgió el pentecostalismo, que este merece un trato aparte, que es el que hoy queríamos comenzar, y lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Pero todas las denominaciones tienen credos parecidos, usan la Biblia, creen en la salvación por gracia y tienen un común denominador, que empiezan apasionados. Así empezó Calvino. Pero después de Calvino, la llama se apagó, como si la pasión se fuera con el fundador. Los bautistas eran perseguidos, pero eran valientes. Pero luego de la primera generación, se apagó. Los metodistas. Deberías de leer sermones de John Wesley, búscalos allí en internet. Con qué pasión predicaba. Pero después de su muerte, esa pasión se va apagando. Wesley empezó un avivamiento. Su avivamiento nace motivado por los moravos. Los moravos, estos eran de la iglesia luterana, es una ramita de ahí. Una ramita que igual un día quiso cambiar la iglesia luterana, pero no se dejó. Tuvieron que salir de ahí. Wesley de ahí tomó motivación de cómo vivían los moravos la vida cristiana. De ahí se motivó para cambiar la iglesia anglicana. La pregunta es, mira hoy al cristianismo evangélico, mira a la iglesia metodista de hoy, a los salvacionistas, a los anglicanos, a los bautistas, a los reformados, a los pentecostales, a los apostólicos, a todos. ¿No crees tú que ya nos volvió a pasar? ¿No crees tú que la iglesia ya perdió la flama de nuevo? ¿No crees tú que la iglesia, cualquiera que sea tu denominación, ya se volvió a enfriar? Es tan claro que sí. Es tan claro que sí. ¿Y eso qué con nosotros? ¿Eso qué contigo y conmigo? Que Dios quiere levantar personas como tú, como yo, que no se conforman en congregarse por congregarse. Si tienes el Espíritu de Dios, tienes el mismo Espíritu que habitó en Lutero, tienes el mismo Espíritu que un día lo levantó con valentía y lo hizo ir a las mismas puertas de la Iglesia Católica y clavar ahí sus 95 tesis. Tienes el mismo Espíritu que lo hizo cuando una vez lo amenazaron con cortarle la cabeza, lo hizo decir: 1000 cabezas me dejaría cortar por mi Señor si 1000 cabezas tuvieras.
¿No te das cuenta que la iglesia está fría? Estoy hablando de la iglesia en general, pero, ¿no te das cuenta que esa iglesia a la que vas el domingo no se parece a la iglesia cristiana? No, la Biblia no te manda a salir. La Biblia te manda primero. Ellos te van a correr. Pero tú tienes que levantarte a hablar. Tienes el mismo espíritu que movió a John Wesley a generar uno de los mayores avivamientos que se han dado en la historia de la iglesia, pero basados en la palabra. Un avivamiento de predicación de evangelio. No un avivamiento que hacía aullar, no un avivamiento que hacía danzar, no un avivamiento que te hace hablar en lenguas. Tú tienes el mismo espíritu que movió al ejército de salvación a no conformarse. Tienes el mismo espíritu de los moravos. ¿Sabes qué hicieron los moravos? Un día cuando ellos le predicaban a los esclavos de una isla, los dueños de esos esclavos dijeron: estos quitan mucho tiempo. Prohibieron que entraran a la isla. Solamente podían entrar esclavos. ¿Sabes qué hicieron? Fueron y se vendieron como esclavos, con el fin de seguirles predicando la palabra de Dios a las personas que ya estaban discipulando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si tú eres bautista, tienes el mismo espíritu que movió a los primeros bautistas a levantar la voz, a ser perseguidos por la iglesia anglicana. Eso no es estar en contra de la iglesia. Levantar la voz no es estar en contra, sino a favor. Levantar la voz es: despertemos, bautistas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién enseña que la gente se convierte repitiendo una oración? De ninguna manera. Salgamos y prediquemos el evangelio. Despierta, iglesia bautista. ¿No crees que fuiste creado para algo mucho más grande de lo que estás haciendo? No fuimos hechos para dejarnos llevar por la corriente. Seas bautista, metodista, pentecostal, neopentecostal, anglicano, lo que seas, apostólico, lo que seas. El cristiano por naturaleza tiene el Espíritu de Dios que va contra la corriente. Mira la iglesia de Hechos. Mira la vida de Jesús. Por eso lo mataron. Nunca nadaron de muertito como tú. La peor aberración que yo he escuchado es: bueno, pero no hay iglesia perfecta, no la vas a encontrar. ¿Y eso le vas a decir al Señor? Él viene por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia llena de pasión, por una iglesia valiente. Me niego a participar en cualquiera. Niégate a congregarte por congregarte. Me niego a quedar bien con el hombre. Tenemos que agradar a Dios. No hagas compromiso con nadie, solamente con aquel que te compró a precio de sangre. ¿Qué le vas a decir a Jesús cuando te pregunte por qué ibas a esa iglesia que no se parece en nada a mi iglesia? Oye, ¿debí de abandonarla, Señor? No. Debiste despertarla, debiste de hablar, debiste advertir a los hermanos, debiste advertir al pastor. Y ellos te iban a correr. Yo prefiero que el Señor me encuentre buscando su iglesia que sentado en una banca los domingos, en una banca de una iglesia que no es la iglesia del Señor, solamente porque todos lo hacen. Yo no fui hecho para eso. Tú no fuiste hecho para eso. Escúchalo bien, pentecostal, bautista, metodista, anglicano, adventista. Tú no fuiste hecho para vivir por vivir, para sentarte por sentarte. Tú no fuiste hecho para eso. Tú fuiste hecho con un gran propósito. Tú fuiste hecho para despertar a la iglesia como lo hizo Lutero. Tú fuiste hecho para despertar a la iglesia como lo hizo Calvino. Tú fuiste hecho para despertar a la iglesia como lo hizo John Wesley. Tú fuiste hecho para predicar como Juan el Bautista.
Tú fuiste hecho como Elías. ¿Dónde están aquellos Elías? ¿Dónde están los Juan el Bautista? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Pedros? Dios está buscando ese tipo de personas. Ese tipo de personas. Las que tienen el Espíritu de Dios. Tú que sientes fuego en tu corazón, no dejes que te lo apaguen el domingo. Deja la pasividad. Despierta. El Señor nos está llamando a hacer algo grande. ¿Tú qué crees que está escrito en el libro de la vida? Nació. Juan Pérez nació, creció, hizo su oración, se unió a una iglesia, no faltó ningún domingo, déjenlo pasar al cielo. No, ni de Juan Pérez, ni de María López, está escrito eso. Está escrito, nació, vivió en pecado, pero el Señor la perdonó, lo perdonó, la alcanzó con su gracia y a partir de ahí vivió para el Señor. Vivió para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nunca se quedó callado. Levantaba la voz en su iglesia, advertía a los cristianos, advertía a los pastores. ¿Tú crees que amar a un pastor es no decirle nada? Amar a un pastor es decirle que está equivocado cuando está equivocado. A la iglesia de hoy le urge una reforma, no una iglesia nueva, la misma. Como todos han querido, la misma. Pero hay que despertarla. Dios no nos hizo para calentar una banca. Dios nos hizo para transformar al mundo. ¿No ves en la Biblia 12 hombres, 12 discípulos viviendo el cristianismo? ¿Cómo voltearon al mundo de cabeza? Y tú y yo, con radio, con televisión, con internet, ¿qué está pasando? Que hemos perdido el rumbo, hemos perdido la brújula. Urge un avivamiento, pero hoy hay personas que creen que el avivamiento es para danzar. No, el avivamiento es predicación de la palabra de Dios, predicar arrepentimiento y la gente cayendo de rodillas, llorando. No gritos, no aullidos. Estamos hablando de una iglesia fría y de pronto nace fuego extraño. ¿Tú te imaginas a Lutero haciendo como animalito? ¿Tú te imaginas a Calvino danzando y girando la cabeza? ¿Tú te imaginas a John Hus revolcándose en el suelo por todo el salón? ¿Tú imaginas a John Wesley declarando y decretando? ¿Tú imaginas a Jonathan Edwards hable y hable, balbuceando lenguas inentendibles? ¿Tú imaginas a Jesús haciendo eso? Hermano, despierta. La próxima semana vamos a hablar de esto, de la iglesia pentecostal. Ojalá y nos puedas acompañar. Despierta, mi hermano. Fuimos hechos para cosas grandes. Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar. XEMR 1140 de amplitud modulada.